Sí, buenas noches. ¿Les parece si activan un momento el micrófono para saber si me están escuchando? Sí, Pierre, se te escucha muy bien. Perfecto. Listo. Bueno, iniciemos entonces. En nombre del colectivo Delirante, les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias, ciclo de discusiones online que hemos denominado Horizontes y Perspectivas en tiempos de pandemia. Antes de darle la palabra al expositor de esta noche, pues quiero contarles que esta es una iniciativa producto, en primer lugar, de la amistad, una amistad de 13 años con Edgar Guzmán, Guaman, con Isaac Kukoc, y, y es una amistad pues acompañada de alegrías, de discusiones, también de discusiones, de molestias, y en principio el resultado de este ciclo tiene que ver con eso, con un trabajo de amistad y de conversación. En segundo lugar, pues por supuesto nosotros estamos interesados, pero especialmente intrigados con todo aquello que viene aconteciendo en torno a la pandemia, el coronavirus, el COVID-19. Seguramente ustedes han tenido experiencias, datos, informaciones, también desinformaciones, han tenido también emociones, molestias, odios, preocupaciones, momentos de pánico relacionados con todo aquello que se empezó a generar en torno a la pandemia. Es muchísima la información, son muchísimas las experiencias que se vienen desarrollando en torno a la pandemia. El sábado supimos que en Bogotá, por ejemplo, el 75% de la violencia creció en los hogares, ¿no? Violencia intrafamiliar. Ayer nos enteramos de que en París el 38% de la violencia intrafamiliar también creció. Y hoy en la mañana supimos que en Cuba también hay violencia intrafamiliar y que esa violencia intrafamiliar recae especialmente en los más viejos, aquellos mayores de 65 años. Em, Especialmente por redes sociales hay mucha información y también desconcierto. Probablemente ustedes también han recibido en esta semana santa para los católicos cadenas de oración, ramos vía WhatsApp, salmos, invitaciones para encontrarse, ¿no? Religiosamente, tratando de encontrar explicaciones acerca de lo que está sucediendo. Em, Son muchas las posiciones y también muchísimos los datos y muchísimas las reflexiones que en torno a la pandemia se han desarrollado. Entonces, ante eso, dijimos, vamos a aprovechar esta situación extraordinaria, probablemente es un acontecimiento histórico lo que estamos viviendo, para conversar, ¿no? Estamos hechos como amigos, como gente, para conversar y de ninguna manera impediremos que eso que ha nutrido en el caso del colectivo la amistad, pero que también nos nutre como personas y como profesionales, se omita en estos momentos. Por eso aparece el ciclo de discusiones y por eso es de esta noche vamos a empezar a conversar.
Nos vamos a encontrar día por medio. Hoy vamos a empezar con Elías y para ello pues le voy a dar la palabra a Edgar Marcelo para que nos presente al expositor y también nos cuente cuál es la metodología. Hola, buenas noches. Elías, ¿se escucha? Se escucha bien, Guaman, claro y nítido. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer a todos quienes se están tomando el tiempo de participar en este primer conversatorio del ciclo de discusiones online del colectivo para que podamos empezar a reflexionar sobre los horizontes y las perspectivas en tiempos de pandemia, ¿no? Eh, Primero voy a explicar un poquito cuál es la metodología que vamos a desarrollar a lo largo de los encuentros de aquí en adelante. Eh, bueno, en este caso Elías es nuestro expositor y bueno, después de la exposición va a haber un comentario a cargo de la licenciada Janina Irusta. Entonces yo quiero presentar a nuestro primer expositor, que es Elías Alaca, psicólogo por la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca y neuropsicólogo por la Universidad del Franco Condado. Ha sido docente en pregrado y posgrado y es miembro de la Fundación SEDI Saitia SAI de Educación en Valores Humanos. En la actualidad trabaja como neuropsicólogo clínico en el Gabinete de Servicios Psicológicos y Cognitivos y también como responsable de acreditación social en el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa en Bolivia, ¿no? Elías, agradecerte por la predisposición para acompañarnos abriendo este ciclo de discusiones, ¿no? De la misma manera, nos acompaña Janina Irusta Vargas, que va a ser la que va a comentar la exposición de Elías. Ella es psicóloga en continua transformación, entendiendo que como ser humano no habita solo en el mundo y por ello debe esforzarse por interactuar en el respeto y la amorosidad con el otro. Gracias a estos dos profesionales vamos a empezar este ciclo. Eh, Elías tiene el control de los micrófonos para evitar cualquier interrupción. Las cámaras las vamos a tener apagadas y el momento en el que tengamos que interactuar, por el chat cada uno va solicitando la palabra y Elías va a poder dárselas para que todos podamos expresar nuestros puntos de vista acerca de lo que veamos ahora. Entonces, sin más preámbulo, pues agradecer nuevamente a todos, agradecer al colectivo Delirante y nada, Elías, por favor, toma la palabra e iniciemos esta discusión. Muchas gracias, Guaman, muchas gracias a todos los que están ahora presentes. De hecho, te he dado los poderes, así que tú también puedes controlar los micros, Guaman. A ver, voy a poner un poquito mi cámara. Ok. Y voy a terminar compartiendo las diapositivas, que solamente por favor, me dicen si las ven. Si alguien me puede confirmar que se ve la diapositiva. Sí, se están viendo. Perfecto. Entonces, pues nuevamente buenas noches a todos. Y pues a los amigos queridos que están detrás de esta organización también, gracias por permitirme compartir este tiempo para transmitirles algunas ideas para el estrés que genera esta situación de cuarentena en que se encuentran muchas poblaciones en distintos países. Lo que voy a hablar hoy tiene base en la experiencia personal trabajando en un gabinete de atención psicológica, donde se ayuda a la gente a sobrellevar las situaciones dolorosas que se encuentran en la vida. Y pues, la segunda fuente es la experiencia personal de cómo yo mismo he venido afrontando algunas situaciones de estrés intenso, inclusive esta que estamos atravesando. El objetivo de esta charla es que todos conozcamos por qué el confinamiento es considerado una fuente de estrés importante y cuáles serán las repercusiones que podría tener o ya está teniendo en la salud mental de cada uno. A ver. Quiero pasar de diapositiva, no sé si ha pasado. Ya, entonces
Pues vamos a hablar del afrontamiento del estrés y la regulación emocional. Empecemos por hablar de salud mental en el confinamiento, donde una de las primeras sensaciones negativas es la falta de libertad. De hecho, esta es la principal sensación en distintos países que han activado el estado de alarma por COVID-19. Aunque ya se habían tomado medidas de confinamiento similares en China, Corea, Italia con anterioridad, la ciudadanía necesita prepararse psicológicamente para afrontar esta etapa sin precedentes. Y aunque no se puede comparar con ninguna situación vivida con anterioridad, sí se sabe que en periodos de aislamiento son frecuentes relaciones de estrés, ansiedad, irritabilidad, nerviosismo, confusión, miedo, culpa, entre otras emociones negativas. En algunos casos, esto puede llevar a insomnio, dificultades de concentración, pérdida de eficacia en el trabajo y, a largo plazo, síntomas de depresión y estrés postraumático. De hecho, ese es el escenario que se nos viene a nivel de la salud mental cuando hayamos salido de estas cuarentenas. Todo esto se debe a que el confinamiento supone un cambio radical en nuestros hábitos y costumbres y nos exige readaptar el apoyo social o las relaciones con los otros, que, como veremos más adelante, son de nuestros principales recursos para afrontar las situaciones angustiantes. Así que habrá desajustes y quizás ya los estamos experimentando. A cada persona todo esto le afectará en función de muchos factores individuales y del modo en que cada cual pueda afrontar situaciones de estrés, soledad, angustia y pérdida. Ahora bien, los 3 o 4 primeros días de estancia domiciliaria, inclusive toda la primera semana, pueden haber sido relativamente fáciles. Pero si bien es necesario mantener una disciplina para que las medidas sanitarias resulten efectivas, los siguientes días y semanas pueden tornarse duros psicológicamente. Así que durante esta cuarentena, ustedes pueden haber empezado a experimentar tristeza y ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de defensa ante un peligro y en estos momentos la amenaza que percibe nuestro cuerpo no es otra que la falta de coherencia de lo que queremos hacer y lo que en realidad podemos hacer. Por ejemplo, quisiera ver a mi pareja, quisiera ir al cine con amigos, quisiera preparar una comida con toda mi familia, quisiera dar un paseo, avanzar en los proyectos planteados para este año, en fin, varias actividades que contribuirían a nuestro bienestar y felicidad, pero que no podemos hacerlas. Y esto justamente nuestro organismo lo percibe como una amenaza para nuestro bienestar. Dicho esto, es preciso comprender que no a todos nos afecta por igual, pues a cada persona le influye en función de muchos factores individuales. Sobre todo va a depender del modo en que cada cual sepa afrontar situaciones de estrés, de soledad, de angustia y de pérdida. Los psicólogos utilizamos modelos para describir lo que ocurre en la mente de las personas, en términos de procesos mentales. En el caso del estrés, este esquema que ustedes ven aquí explica cómo se activa la respuesta de estrés en el cuerpo. En primer lugar, imaginemos una situación estresante donde, por ejemplo, uno de nuestros padres se encuentre hospitalizado y en peligro vital. En tal situación de estrés, nuestra mente procede a realizar de manera muy ágil una evaluación de la situación, es decir, un análisis de lo que está en juego. En el ejemplo que estamos considerando, pues la situación es de relevancia alta para nosotros, ya que la vida de uno de nuestros padres está en riesgo. Sin embargo, ese no es el único criterio que nuestra mente vaya a tomar en consideración en el análisis de la situación, sino que también se involucran los daños o beneficios colaterales que resulten de esta. La conclusión veloz de nuestra mente puede llevar a considerar la situación como amenazante, pues pone en riesgo a su vez nuestro propio bienestar. Por ejemplo, si el padre en riesgo fuera el sostén de la familia, o también puede poner en riesgo nuestra propia seguridad, si es que el padre que está en peligro es el único que nos brinda cuidado. O inclusive la satisfacción de nuestras necesidades podría estar en peligro. Si es que la ausencia del padre significa que no fuéramos capaces de satisfacer nuestras necesidades básicas por cuestiones de edad, estado de discapacidad o la razón que fuera. Estaríamos entonces siguiendo el camino de la izquierda. Pero en la misma circunstancia,
Otra persona podría percibir esta situación como amenazante para sí, lo que no quiere decir que no sea dolorosa. En efecto, podría ser que ágilmente la mente de esta persona, en la mente de esta persona, lo que está, el padre que está en peligro no represente mayor amenaza para su propio bienestar, ni para su seguridad, ni para la satisfacción de sus necesidades básicas. Esta persona estaría siguiendo entonces esa. Esto no significa que esta persona no vaya a tener gran dificultad para enfrentar la situación dolorosa que le tocaría atravesar, mostrando reacciones adaptadas, es decir, maduras, entre comillas, de gestión emocional. Así, pues vemos que en una situación idéntica puede ser que las personas la evalúen de distinto modo, debido a su propia historia de vida, a sus circunstancias particulares y a sus capacidades de gestión emocional. Entonces, volviendo a la persona que percibía la situación como particularmente amenazante, acá en el camino de la izquierda, deberá enfrentarse a una segunda etapa de evaluación o de análisis. Es decir, deberá hacer una evaluación sobre su propia capacidad para afrontar la situación. Entonces, la mente realiza una nueva y veloz evaluación, esta vez orientada a los recursos de los que se dispone a nivel afectivo y físico que puedan servir para sobrellevar la situación. Si la conclusión es negativa, es decir, que la persona no dispone de los recursos necesarios frente a las circunstancias y que no tenemos entonces o que no tiene la capacidad de enfrentar la situación, se experimenta sufrimiento. Esta es la situación en la que nos encontramos muchos de nosotros, dado lo imprevisible de esta situación y la magnitud y todo lo que está en riesgo. Pero nuestro objetivo debe ser munirnos de los recursos y estrategias mentales que nos den la posibilidad de afrontar esta situación y mostrarnos resilientes con la capacidad de soportar este embate global. Las estrategias de afrontamiento, habilidades mentales que ponemos en marcha para lidiar con el sufrimiento y en lo posible eliminar la fuente de dicho sufrimiento. Algunas estrategias de afrontamiento son maduras, entre comillas, en el sentido que nos permiten una mejor adaptación para encarar la situación angustiante. Y otras estrategias son llamadas inmaduras a causa de su limitado beneficio a largo plazo en la eliminación de la fuente de estrés. Otra forma de considerarlas es partiendo del objetivo que tienen. Si se orientan a resolver el problema que genera angustia, o bien si están dirigidas a reducir el impacto emocional provocado por la situación. En las estrategias de afrontamiento centradas en el problema, la persona se centra en hacer frente a la situación, es decir, que busca soluciones al problema que le ha provocado conflicto. Hay una búsqueda deliberada de solución, de recomposición del equilibrio roto por la presencia de la situación estresante. Este tipo de estrategias son la confrontación. Esto puede significar luchar. A ver, Guaman me pide que comparta la pantalla completa. Aquí no me está dejando. Algo ha pasado que no me está dejando. Pero lo que sí puedo hacer es... no lo estoy consiguiendo. Discúlpenme ustedes si les genera un poquitito de dificultad leer la pantalla, pero ahorita creo que se me ha bloqueado algo y no me deja. Lo intentaré luego si esto se soluciona. Entonces, les hablaba de la confrontación, que esto puede significar luchar, encarar, dialogar en función de la circunstancia, ¿no? Luego tenemos la búsqueda de apoyo social, que es cuando caemos en cuenta de que solos no vamos a poder enfrentar la situación. Así que buscamos ayuda en nuestro entorno para recibir soporte o bien contactamos con un terapeuta. Y luego se encuentra la búsqueda de soluciones. Esta requiere un análisis costoso en tiempo para sopesar cada una de las opciones que tenemos a disposición para resolver la fuente de angustia. Sin embargo, por su naturaleza, no todas estas situaciones o no todas las situaciones estresantes son manejables y tampoco podrán ser resueltas por uno mismo.
Es lo que ocurre con la pandemia actual. Entonces, lo que corresponde es que busquemos la regulación de las consecuencias emocionales activadas por la presencia de situaciones estresantes. Así, cuando este primer tipo de estrategias no han funcionado o no han sido suficientes, van a activarse las estrategias de afrontamiento que se centran en la emoción, con la finalidad de aminorar el impacto negativo sobre esa persona. Estas estrategias son, por ejemplo, el autocontrol, que se refiere a los esfuerzos por controlar y ocultar los propios sentimientos y emociones. En la coyuntura en que nos encontramos, puede que algunos de ustedes estén tratando de no mostrarse nerviosos o temerosos frente a las personas más vulnerables de su entorno. Pero lo mejor siempre es estar atento a las emociones que surgen en nosotros, identificarlas y aceptarlas. Otra estrategia es el distanciamiento social, que consiste en retirarse de la interacción social, por ejemplo, alejarse de los familiares, amigos, compañeros y personas significativas, ya sea porque queremos afrontar los problemas nosotros solos desde la soledad, o ya sea que estamos huyendo de los demás porque queremos reservarnos las emociones negativas para nosotros, ¿no? Para que ellos no conozcan nuestro problema, lo que nos angustia, o por ambos motivos. Sin embargo, en este momento, esta estrategia de afrontamiento puede resultar perjudicial, porque estando obligados por nuestros gobiernos a distanciarnos de nuestro entorno socioafectivo, más bien habría que procurar mantener el contacto a través de videollamadas, porque es fundamental ver el rostro de la gente. Y también tener espacios en los que podamos ir y hablar de otras cosas que no sean exclusivamente el COVID. Otra estrategia es la reevaluación positiva. Esta implica modificar el significado de la situación estresante, especialmente atendiendo a los posibles aspectos positivos que tenga. Es decir, fijarse en lo positivo, expresar optimismo o mostrar una tendencia a ver el lado positivo de la situación y considerarse afortunado. Por ejemplo, considerar el problema de forma relativa y como una oportunidad para el desarrollo personal. Otra estrategia es la autoinculpación. Esta consiste en atribuirse una responsabilidad, la completa responsabilidad por la situación angustiante, en términos de pensar, por ejemplo, que es un castigo merecido para todos nosotros. Esta estrategia de afrontamiento está en estrecha relación con un estilo de personalidad que es proclive a experimentar muchas emociones negativas e interpretar las situaciones como fracasos. Enseguida tenemos el escape o la evitación, es decir, realizar actividades como distracción, diversiones relajantes, por ejemplo, ver la tele, oír música, leer un libro, tocar un instrumento puede ser. Y también incluye conductas de autocuidado, como arreglarse, vestirse, hacer deporte, ordenar cosas en el hogar, o bien estrategias reductoras de tensión, como comer más de lo usual, fumar, tomar alcohol o usar otras drogas o medicamentos para relajarse. Evidentemente, todos nosotros estamos echando mano de este tipo de estrategia de afrontamiento y tenemos que tomar conciencia de que el uso de sustancias o la comida en exceso en este tiempo va a afectar nuestra salud. Por último, en la lista tengo mencionada la religión. Pues sobre todo en Latinoamérica, las personas conservan o practican alguna religión, ¿no? Por lo general cristiana. Así que en esta época que estamos viviendo no va a ser extraño que se incrementen los rituales religiosos, privados, los rezos. Pierre hablaba de cadenas de invocaciones hace un momento. Así que tampoco nos va a parecer muy raro que quienes habían abandonado su fe traten de volver a ella en este momento. Todo esto debido a que las prácticas devocionales constituyen en sí mismas una manera de llevar las emociones negativas de desesperanza y temor. Si esto está pasando en sus familias, más allá de que ustedes compartan o no la fe de sus allegados y más allá de lo que ustedes piensen sobre la religión, la comprensión de que está sirviéndoles para regular y lidiar con sus emociones negativas es por sí misma ya digna de ser respetada y alentada. Bien, ahora pasemos a considerar
la regulación de las emociones, que es otro modo de encarar las emociones que surgen en este periodo de confinamiento. Las emociones que sentimos, sean positivas o negativas, no siempre son deseables y expresadas. Permítanme preguntar, ¿quién no tuvo en algún momento u otro que tragarse el enojo, poner sus lágrimas u ocultar su temor? O por el contrario, tener que exagerar su alegría. Estos intentos por dominar, controlar y en general por regular nuestras emociones nos son muy familiares a todos. Probablemente, de hecho, cada uno de nosotros tiene a su disposición técnicas para aplacar las emociones que le invaden. Por ejemplo, contar hasta 10, respirar profundamente, distraerse o pensar en otra cosa. La regulación de las emociones tiene que ver con estos procesos que las personas emplean para influenciar las emociones que tienen, el momento en que las tienen y cómo las experimentan. Esas tres dimensiones son importantes. Más allá del deseo hedonista que nos lleva a evitar emociones para poder sentir, por el contrario, felicidad y placer, la regulación emocional sirve también para que las personas que desean sentir o expresar sus emociones lo hagan en función de unas normas sociales y fortalezcan su relación con los demás. Por ejemplo, cuando no mostramos nuestra decepción por un regalo que un amigo escogió para nosotros con mucho detalle, lo hacemos por razones prosociales, es decir, para proteger los sentimientos de la otra persona. Cuando decidimos no expresar nuestra envidia, a menudo es para protegernos a nosotros mismos, ya que mostrarnos celosos podría provocar reproches o incluso enojo a otras personas, lo que al final podría poner en peligro la relación que tenemos. Además, a las personas no nos gusta dar mala impresión y ser juzgados negativamente por nuestro entorno, de manera que controlamos nuestras emociones también con el fin de adaptarnos a las costumbres, como les decía hace un momento, expresando emociones socialmente deseables y disimulando, desde luego, aquellas que consideran inapropiadas y por lo tanto indeseables socialmente. Entonces, en términos generales, podríamos decir que las estrategias de afrontamiento se orientan a reducir la respuesta de ansiedad, mientras que la regulación emocional son un conjunto de estrategias que buscan influir en la intensidad de las emociones. Con la regulación emocional podemos aumentar o disminuir emociones positivas y podemos aumentar y disminuir emociones negativas, ¿no? Podemos hacer entonces que estas emociones inclusive sean duraderas en el tiempo y no tan efímeras. Bien, ahora voy a cambiar de diapositiva. Ahí, justo. Existen dos maneras de regular las emociones, según el momento en que deseamos ejercer el control emocional. Puede ser en el momento en que estamos expuestos a una situación potencialmente emocional, o sea, o bien el momento en que reaccionamos ante esta situación. Por ejemplo, con el sentimiento de enojo o cuando experimentamos el aumento de la tensión o cuando tenemos un fruncimiento de cejas. Todo esto forma parte de la respuesta emocional. Eso es regular las respuestas emocionales. Luego tenemos la respuesta centrada en los antecedentes. Esta es una estrategia preventiva que aparece bastante pronto en el proceso emocional. Es decir, inclusive antes que la emoción se haya manifestado por completo. Consiste en modificar el impacto emocional de la situación. Por ejemplo, una persona podría evitar selectivamente las situaciones o personas que podrían ocasionarle emociones displacenteras. Claro, acercarse a aquellas que le provoquen emociones placenteras. En concreto, una persona puede decidir no contestar una llamada, por ejemplo, de una persona cuya conversación podría ponerla triste o podría ponerla nerviosa. Y en su lugar, para animarse, puede decidir realizar una actividad, tal vez preparar un postre, llamar a una amistad que le ponga de buen humor.
Otra estrategia de regulación emocional es intentar modificar la situación de forma que ésta pierda su significado emocional. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a la oscuridad puede pedir a su familia mantener la casa bien iluminada porque hace que la situación le genere menor ansiedad. Se me ocurre que en la situación de confinamiento actual podemos salir solo de compras al supermercado, que intentemos modificar la situación futura de sentirnos desprovisto, como que no hemos tomado los recaudos suficientes para proveernos de todo y tener llena la despensa. De hecho, en Bolivia podemos salir un solo día a la semana, ¿no? Y solamente por unas horas para hacer la compra y nada más. Y justamente ayer yo veía como muchas personas se llevaban carritos repletos de todo tipo de insumos, que hasta me parecía excesivo. Pero dado que nuestro cerebro en parte funciona por imitación, rápidamente me vino a la cabeza la idea de que yo debería hacer lo mismo, que debería ser precavido como ellos, por esto, en fin, una serie de motivos se me fueron ocurriendo. Y pues se activaron en mí una serie de cosas falsas basadas en el miedo, que si yo no las controlaba, me habrían llevado a estar cargando kilos y kilos de insumos que quizás no necesito en lo inmediato o en lo mediato. Ahora bien, en algunas situaciones potencialmente emocionales, será suficiente con distraerse de la situación, es decir, reorientar su atención, pensar en otra cosa, eh, tal vez en los elementos no emocionales de lo que estamos atravesando. Una última posibilidad de prevenir las emociones indeseables consiste en interpretar una situación de modo distinto, es decir, reevaluar las situaciones potencialmente emocionales de una forma que se modifique su significado emocional. Recuerden a este familiar que pasa de ustedes en la mañana sin decirles una palabra y se interpretase su comportamiento como algo intencional y que le falta educación, lo que vamos a hacer es correr el riesgo de sentir enojo. Pero si por el contrario a esta conducta tuvimos problemas personales que le preocupen a este nuestro familiar o a un rasgo de su personalidad, tal vez su timidez, en fin, probablemente nos sentiremos menos irritados. De hecho, las investigaciones muestran que la reevaluación cognitiva de la situación es más eficaz para reducir la experiencia de las emociones indeseadas, así como reducir las respuestas corporales concomitantes. Esto no significa que las otras estrategias centradas en el también lo sean. Las estrategias que implican la evitación de la emoción, como huir de la situación potencialmente emocional o distraerse evitando aspectos emocionales o a menudo utilizar sustancias para experimentar placer, a menudo son poco eficaces porque no resuelven el problema en sí, pero tienen efectos benéficos a corto plazo. Entonces estamos recurriendo a esas por su beneficio a corto plazo. Las estrategias que implican la confrontación emocional, o sea, enfrentar la emoción indeseable, a menudo son una mejor opción que la evitación, porque al afrontar la emoción indeseada, conseguimos comprender sus causas y dominar las respuestas emocionales. Ahora nos vamos al otro lado, la regulación de las respuestas emocionales. Esta interviene más tarde en el proceso emocional, una vez que la persona le ha conferido un significado emocional a la situación. La misma persona busca modificar las respuestas emocionales específicas que se sitúan a nivel del sentimiento, de las sensaciones físicas o hasta de la expresión emocional. Esto en un intento de regular el sentimiento, ¿no? Y las personas pueden focalizarse en los pensamientos que acompañan las emociones o bien intentar suprimir estos pensamientos. Aquí tenemos una lista donde la primera se llama ruminación mental. Esta consiste en concentrarse en los pensamientos, en los sentimientos y los recuerdos que aparecen de manera recurrente durante un evento emocional. Esta confrontación permite comprenderlas mejor y a largo plazo reducir su impacto desagradable en nuestro organismo. Sin embargo, la ruminación en un estado depresivo, por ejemplo,
podría, más al contrario, agravar los síntomas depresivos, sobre todo cuando se manifiesta de forma intrusiva, o sea, fuera de la voluntad de la persona. Y esto puede estar siendo experimentado por mucha gente ahora también. Otro medio para no sentirnos infelices consiste en eliminar de nuestra mente los pensamientos que buscan o que suscitan sentimientos dolorosos, desagradables e indeseables. Por ejemplo, ¿quién de los que está aquí con nosotros no intentó sobrellevar una pelea de amor evitando todo pensamiento asociado a un ex enamorado? Y sin embargo, esa tarea de suprimir o reprimir el pensamiento emocional puede, paradójicamente, aumentar la frecuencia con la que los pensamientos se presentan en la mente. La represión entonces de estos pensamientos displacenteros influye en el aumento de la reacción del cuerpo ante la emoción, activando el sistema nervioso autónomo y particularmente del sistema simpático, cada vez que el pensamiento suprimido vuelve a la mente, ¿no? Entonces nos ponemos tensos. Las emociones obviamente remueven el cuerpo. Cuando nos enojamos, sentimos una tensión muscular, el corazón late más rápido, sentimos calor. Cuando estamos tristes, nos sentimos abatidos, lentos, sin energía. Para regular estas respuestas fisiológicas, es decir, para disminuir o incrementar el nivel de activación del cuerpo, las personas pueden emplear ejercicios de relajación o practicar una actividad física. Por el contrario, un medio pasivo de regulación consiste en tomar medicamentos u otras sustancias que reduzcan la tensión, como los tranquilizantes, el alcohol u otras sustancias, ¿no? Que por el contrario van a aumentar la activación física, como las anfetaminas o el café. Estas estrategias pasivas tienen la desventaja de poder generar dependencias en quienes las emplean. Otra estrategia de regulación emocional, una de las más estudiadas en realidad, es la regulación del comportamiento expresivo, es decir, de la supresión, de la inhibición de la expresión facial, que de acuerdo con las hipótesis de retroalimentación facial, el hecho de inhibir la expresión facial de las emociones debería disminuir la intensidad de nuestro sentimiento. Un punto histórico en este lugar es que hace más de 100 años Carlos Darwin propuso una estrategia para regular las emociones, que era precisamente esta. Y les voy a leer textual lo que él dijo. Él dijo que la libre expresión de la emoción, cualquiera por signos externos, la vuelve más intensa. Inversamente, los esfuerzos realizados para reprimir toda manifestación exterior moderan la emoción misma. El hombre que deja que gestos violentos surjan, aumenta su furor. Aquel que no ejerce ningún control sobre las señales de su miedo, siente un temor más grande. Y quien se mantiene inmóvil ante el golpe de una gran pena, pierde su oportunidad de reaccionar contra ella. Pero la regulación del comportamiento, hasta ahí fue la cita. La regulación del comportamiento expresivo no se limita a los comportamientos no verbales, sino que concierne también la expresión verbal de las emociones. En efecto, inmediatamente luego de las experiencias emocionales intensas, las personas tienden a hablar de sus emociones con otras personas y a compartirlas con ellas. El intercambio social de las emociones tiene unas funciones y consecuencias que van contra la creencia popular, una creencia popular que hay. De esto vamos a justo hablar a continuación. ¿Cuál es esa creencia popular sobre el intercambio emocional? Es decir, hablar de nuestras emociones con otros. Pues se cree que el hecho de hablar de sus emociones con otra persona hace que quien se expresa tenga una mejor recuperación emocional. Sin embargo, los estudios muestran todo lo contrario. El intercambio emocional no disminuye el impacto emocional en una persona. Es más, en el corto plazo, este intercambio social de las emociones parece inclusive ser contraproducente porque es susceptible de reactivar la emoción que se está compartiendo y aumentar la respuesta a la primera vez que se habla de ello. Sin embargo, y este es un gran sin embargo,
Los efectos benéficos de hablar de nuestras emociones con otras personas se observan a largo plazo, porque facilita el ajuste emocional. Esta verbalización y la confrontación repetida con el episodio emocional dan a las personas la posibilidad de trabajar una y otra vez sobre él y de adaptarse a él. Entonces, el intercambio social de la emoción cumple también funciones sociales importantes. Hablar de sus emociones con el entorno permite recibir apoyo emocional en forma de aliento verbal o de gestos afectuosos. El intercambio social también disminuye la distancia física e interpersonal y valora a la persona que se ha elegido como confidente. Y se refuerza de este modo los lazos sociales. Y más en general, pues la cohesión social también se ve reforzada. Además, el intercambio social de eventos emocionales de importancia nacional, como el que estamos atravesando ahora, puede obviamente contribuir a la formación de una memoria colectiva. Ahora voy a cambiar de diapositiva. Aquí les tengo algunas ideas ya para afrontar de manera adaptativa, basadas en las estrategias que acabamos de considerar. Por ejemplo, primero, el manejo de la información. Es importante informarnos, pero no atiborrarnos leyendo estadísticas o analizando modelos matemáticos predictivos. Todo esto puede ser muy angustiante, nos puede saturar. Recomiendo elegir un medio informativo en el que confiemos y dedicar un par de veces al día a informarnos y leer además otros temas para evitar la sobrecarga. Segundo, la higiene personal. Es verdad que estamos en casa y se nos ve poco, pero es necesario ducharse, cambiarse, maquillarse, peinarse, si es eso lo que hacemos habitualmente. Es importante pues verse aseado y cuidar de nuestra presencia. Tercero, hacer deporte. Es necesario hacer estiramientos musculares y seguir una tabla de ejercicios físicos. Es impresionante la cantidad de recursos que se están ofreciendo por internet ahora. Por ejemplo, formar una red de personas para participar en un mismo entrenamiento puede ser muy motivante. Cuarto, seguir una dieta óptima. Se debe cuidar la alimentación, parar y darse un tiempo para cocinar y comer de manera saludable. Podemos procurar no hacerlo viendo la televisión o leyendo las noticias. Sentémonos a disfrutar, estar en el aquí y en el ahora durante la comida. Usted, por ejemplo, puede comer con personas queridas también a través de una videollamada. ¿Mm? Quinto, la higiene del sueño. Es fundamental fijar horas para levantarse y para irse a la cama. Si están notando dificultades para dormir, es importante pues que disminuya el uso de bebidas excitantes y tabaco, así como el consumo de información, especialmente a partir de la tarde. En cambio, puede dedicarse a actividades que sean útiles para relajarse. Sexto, mantenerse activo en sus objetivos. La ruptura con las actividades cotidianas es otra fuente de estrés, ansiedad, desconcierto, desorganización. Podemos poner en marcha la creatividad y pararnos a pensar en nuestros modos de hacer nuestro día a día. Esto puede ser muy fructífero. Ahora toca alimentar nuestros propósitos, porque nuestros objetivos de este año, nuestros objetivos de vida siguen estando allí. Tendremos que buscar pues nuevas formas de continuar con ellos. Séptimo, la conexión social. Es preciso mantenerse conectados emocionalmente y cuidar nuestras relaciones. Aquí resultan fundamentales las tecnologías como las videollamadas. Y quisiera ser insistente con esto. Una estrategia de búsqueda de apoyo social es muy, muy importante. Por último, la gestión de nuestras emociones. En este sentido es normal que las personas estén agobiadas, ansiosas, irritables, desconcertadas, tristes, preocupadas por todo lo que estamos viviendo. No hay nada malo en eso. Lo anormal sería que a lo largo del día no nos visitasen estos pensamientos dolorosos o que nos dan miedo sobre lo que está ocurriendo. Los niños no disponen de todo el abanico de estrategia de regulación emocional de que disponemos los adultos.
Por ello, los niños observan los comportamientos y emociones de los adultos y buscan sobre cómo manejar sus propias emociones en tiempos difíciles. Durante estos tiempos de estrés y crisis, es común que los niños busquen más apego y sean más exigentes con los padres. Discuta información acerca del coronavirus con sus hijos con honestidad e información apropiada de acuerdo a la edad. Si a sus hijos les preocupa este tema, abordarlo junto con los padres puede facilitar mucho el manejo de su ansiedad. En cuanto a los adultos mayores, especialmente aquellos que están aislados o aquellos que tienen deterioro cognitivo o demencia, pueden convertirse en más ansiosos, más enojados, más estresados, agitados o, por el contrario, más callados mientras están aislados o en cuarentena. Es posible realizar el intercambio de las emociones que usted como cuidador o como familiar experimenta y a su vez recibir sugerencias de familias o profesionales de la salud. Por ejemplo, se puede compartir hechos simples sobre lo que está sucediendo y brindar información clara sobre cómo reducir el riesgo de infección en palabras que estas personas mayores puedan comprender. Es entonces recomendable repetir la información cuando sea necesario. Las instrucciones deben comunicarse en una forma clara, concisa, respetuosa y también muy paciente. Y puede ser útil que esta información sea también por escrito o por imágenes. Aquí les tengo un enlace que puede ser de ayuda también en este tipo. En la web Cuídate en Casa se puede encontrar ayuda psicológica remota y gratuita. Profesionales de todo el mundo están ofreciendo más de 1000 sesiones terapéuticas para ayudar a las personas a lidiar con los efectos del confinamiento. Estas sesiones remotas están destinadas a los profesionales de la salud para ayudarles a reducir la preocupación y el estrés causado por atender la pandemia. Pero también se orienta a ciudadanos comunes y corrientes que necesiten de un soporte profesional en estos momentos. Se puede solicitar una sesión gratuita en esta página web. Pero también se han puesto a disposición de toda la gente más de 50 webinars psicoeducativos, como el que estamos haciendo ahora, que son gratuitos, a los cuales hay que inscribirse. Solamente hay que tener cuidado de considerar que los horarios mostrados en esta página web son horarios de España. En función de ello, puedes hacer una conversión para poder participar en las ponencias. Iniciativas similares a estas están desarrollándose de manera local también en distintas comunidades en Latinoamérica, lo cual es digno de remarcar. Y para terminar, me ha encantado esta imagen. Me gustaría que todos nos preguntásemos, ¿quién quiero ser durante esta pandemia? ¿Quiero ser alguien que se encuentre en una zona de miedo, quejándome a menudo, acaparando insumos domésticos, alimenticios, manteniéndome irritable todo el día, experimentando emociones negativas como miedo y enojo? O quizás prefiero ubicarme en una zona de aprendizaje donde hago un esfuerzo por identificar mis emociones, reevaluar los eventos emocionales, consumir el alimento necesario, emplear procesos de razonamiento también para aprender acerca de nosotros mismos en esta situación. O quizás elegimos sentarnos, situarnos en esta zona de crecimiento, enfocándonos en el aquí y en el ahora, potenciar la empatía, desarrollar una actitud de gratitud, cultivar la paciencia y el contentamiento, desarrollar la adaptabilidad y hasta poner nuestros talentos al servicio de quienes más los necesitan. En efecto, creo que una opción deseable es considerar este difícil momento como una oportunidad para aprender a ser psicológicamente más flexibles y a ser conscientes de nuestra fragilidad, de la falta de control que tenemos sobre muchas facetas de nuestro entorno y de ser conscientes también de qué es lo verdaderamente importante en nuestras vidas. Si durante este tiempo no nos dejamos llevar por la ansiedad y el temor, si nos mantenemos activos y nos replanteamos lo que es verdaderamente valioso, saldremos psicológicamente reforzados. Experimentar qué pasa si detenemos este tren, cambiamos nuestras agendas y nos dedicamos a cuidarnos, quizás nos ayude a organizarnos de otro modo, a dedicarnos a cosas que teníamos pendientes y que nos hacen bien,
incluso tal vez nos ayude a estar más conectados con lo que verdaderamente necesitamos. Muchas gracias por su atención y ahora me voy a quitar esto y voy a dejar de compartir la pantalla. Gracias, Elías. Y bueno, ahora antes de dar la palabra a Janina para que haga el comentario, voy a permitirme dar la palabra, por favor, a Pierre, que ha solicitado un momento poder tener la palabra. Un segundito. Sí, gracias, Guaman, y gracias, Elía, por la presentación. Quiero enviarle un saludo a las 23 personas que están conectadas en este momento a través de este medio. Permítanme. No me está dando la información, pero los voy a mirar aquí en este listado que aparece a mano derecha. Un saludo a Benjamín, Cristian Franco, gran amigo de Colombia. Un saludo, Cristian, a Soledad Osco. Y hay 16 personas más, desafortunadamente. No me abre el cuadro de participantes, pero quiero decirles que en este momento hay gente conectada en Argentina, hay gente conectada en Colombia y por supuesto tenemos amigas y amigos conectados aquí en Bolivia. Entonces, desde el colectivo Delirante queríamos hacerles llegar un saludo y un abrazo. Y bueno, entonces te doy la palabra, Guaman. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con los comentarios de Janina. Janina, bienvenida, buenas noches. Mil gracias por acompañarnos a todos. Va a ser importante escuchar las réplicas que tengas en relación a lo que ha descrito Elías en su exposición para que podamos compartir con toda la gente, ¿no? Así que Janina, bienvenida, buenas noches. Perdón, Janina, estás sin audio, no sé qué ha pasado. ¿Podrías activar tu micrófono? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. bueno, muchísimas gracias, Guaman, Pierre, Elías, por permitirme estar acá en este espacio. Les decía, conjugando Isaac muchos también, Isaac Kukoc, ¿no? pensamientos. Isaac Kukoc, un abrazo desde aquí, la ciudad del chocolate. Realmente el conjugar estos pensamientos, estas emociones, poder sanar, les decía, nosotros en esta posibilidad de compartir, como lo ha hecho Elías, el poder entender cómo funciona este cerebro, cómo podemos nosotros entender la importancia de la salud mental, esta salud que tiene tanta relación con lo que son las emociones. Cada una de las propuestas que nos hace Elías indudablemente resuenan y hacen eco y cuestionan y nos posicionan en una mirada distinta de poder abordar primero con nosotros, con la familia y luego tener una respuesta, si es posible, a la comunidad. Y indudablemente comparto lo que tú planteas, Elías, en el sentido de estos tipos de regulación emocional que a veces como seres humanos no podemos entender. Es como si tuviéramos una realidad líquida, ¿no? Donde ahorita la incertidumbre genera dudas, cuestionamientos, quiere respuestas,
pareciera que no hay nada que nos pueda llevar a creer que estamos en un mundo sólido. Y la verdad es que tendríamos que aprender a ver dos cosas, como tú también lo has planteado, aquellas situaciones que no puedo controlar para dejarlo ir, y aquellas otras como respuesta emocional que tú también has planteado, que es lo que sí podríamos controlar. Emociones van a surgir en estos momentos mucho más, pero creo que depende de nosotros qué hacemos con esas emociones. Y pienso que tiene que ver mucho con lo que tú también señalabas en la última imagen, que centraliza mucho todo el sentir, ¿no? El ser definitivamente desde la posición que nosotros asumamos, ¿seremos reactivos? ¿Queremos ser proactivos? Hablamos de ese aprendizaje transformacional como oportunidad que tú bien lo señalabas. Entonces, estas estrategias de afrontamiento tendrían que ver mucho con esta posición que vamos a tener. Centrados en el problema, nos vamos a centrar en las emociones, nos vamos a centrar en el aprendizaje, nos vamos a centrar en la oportunidad. Somos una sociedad mimética, indudablemente, y ojalá a partir de eso podríamos más bien intentar que este peso que está cobrando los instintos primarios y la incertidumbre sobre todo en nuestro comportamiento empiece más bien a dar lugar a emociones como herramientas adaptativas. De pronto nos vemos como en una caverna, porque las casas pareciera que ya no son eso, sino una caverna en la que tenemos las posibilidades tal vez de reencontrarnos nuevamente, de mirarnos desde otro lado, dejando lo que tú bien decías, Elías, también esta posibilidad de que cuando uno pareciera que ya no cuenta con los recursos o que cuando de pronto los otros con quienes estamos, en vez de generar alternativas, más bien las opacan, nos cansan, nos irritan. Entonces, esta posibilidad del encuentro en un espacio que a veces, como en la realidad de muchos países, no es solo una casa donde haya muchos ambientes, muchas veces es un cuarto donde están 5, 6, 7 personas, y de pronto el hablar y decirles que puedan tener su espacio, que puedan reflexionar sobre sus emociones, que puedan darse un espacio, pero ¿dónde? No encuentran el lugar. Entonces a veces surgen como eh, comportamientos o actitudes creativas, incluso a veces dar la vuelta a las sillas mirando cada uno hacia el otro lado en la pared. Entonces pienso que, así como tú lo planteabas, tiene que ver mucho con qué queremos, dónde nos vamos a quedar. Y voy a recurrir a una frase, bueno, en realidad es del libro de Carl Gustav Jung, en la historia de la cuarentena, ¿no? Él dice, me quitaron la primavera y decidí florecer por dentro. Entonces pienso que es una actitud, una postura que va a tener que ser muy personal sobre situaciones tan intensas que estamos viviendo y que van a posicionarnos una vez más en una de las de los círculos que planteabas, Elías, en la última lámina, ¿no? Desde dónde me voy a observar, desde dónde voy a esperar lo que viene más adelante y entender que no puedes controlar todo, entonces tienes que dejarlo ir. Y lo que sí puedes controlar, entonces ahí es donde tendríamos todos que apuntar hacia lo que podría ser una experiencia individual transformadora, como la oruga entra a su crisálida sin saber en lo que se va a convertir y al final esa transformación definitivamente genera otro tipo de posibilidad, ¿no? Entonces, pienso que tiene que ver con esa humanidad que se está nuevamente eh, reencontrando y en una caverna en la que ahora ya no hay más que la posibilidad de aceptar, habitar
la incertidumbre, ¿no? Y dependerá la posición que vas a tomar. Muchísimas gracias, Elías, y a cada uno también por hacer posible esto, y sin duda van a haber aportes, preguntas que nos va a seguir nutriendo. Muchas gracias, Janina, por los comentarios. Y pues, como habíamos dicho antes, ahora podemos abrir el micrófono a quienes tengan la intención de, pues, expresar alguna idea al respecto, de preguntar algo, de complementar. No sé, por favor, quien desee puede tomar la palabra. Elías, si me ayudas para ver esto, cómo vamos a hacer con el mic. Tal vez el que quiera puede abrir directamente su micrófono, ¿no? Y cada uno puede, están deshabilitados, pero cada uno tiene el poder, digamos, de habilitar sus propios micrófonos. Muy bien. Se pierde la imagen, ¿no? Ahora sí. Ya Porque está. deshabilité el dedo. Ajá. Muy bien. Bueno, pues a todos los participantes que tengan alguna réplica, algún comentario, invitarlos a participar. Yo tengo una pregunta, pero me gustaría que si alguno de los participantes, alguna de las participantes tiene un comentario, pues que lo diga y yo espero para preguntar. Perfecto. ¿Alguien? ¿Comentario? ¿Pregunta? No todos a la vez, por favor. Entonces, pregunto. Dale, Pierre. Bueno, listo. Bueno, pues primero agradecerle a Lías por su presentación, ¿no? Una presentación clara, consistente que nos da información de gran pertinencia para estos momentos. Yo tengo una pregunta, Elías. Em, en este momento en el mundo hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Entonces, pensando en las ideas que tú nos propones, o del baño diario, por ejemplo, decía, bueno, a esta gente le queda difícil. En este momento en el mundo hay 1.000 personas que pasan el día con menos de $1, y hay 2.800 personas que pasan el día con menos de $2. Entonces, se me pasa por la cabeza que seguramente el tratamiento, el manejo de ese tipo de estrés debe ser distinto. Yo quiero preguntarte, pues porque desde tu experiencia profesional y además seguramente es del trabajo que vienes realizando en este momento, ¿no? Me puedes dar luces al respecto, porque yo me quedo con la impresión de que tus ideas y tus propuestas funcionan perfectamente para 65-70% de la población mundial que tiene garantizado un aislamiento, tiene garantizados unos derechos básicos, tiene garantizado un salario, pero hay un 30-35% de la población que definitivamente no. Entonces me gustaría que bueno, nos contaras, ¿no? Desde tu experiencia, desde la información que tienes en este momento, cómo se está manejando ese tipo de estrés, ¿no? Y ese tipo de emociones que en este momento tiene esta población, este 30-35%, que seguramente la está pasando bastante mal. Gracias, Pierre. De hecho, es la única palabra que se me viene a la mente cuando haces esta pregunta es devastador,
porque tú te refieres a esa población que tiene un nivel o que pertenece a un nivel socioeconómico que podríamos decir pobre, ¿no? Que no le alcanza siquiera para tener una comida equilibrada, adecuada, que le garantice al menos fortalecer su sistema inmunitario y de esta manera tener más chance de hacerle frente a esta circunstancia mundial. Lamentablemente, pues las estrategias de regulación emocional y las estrategias de afrontamiento van a ser insuficientes, ¿no? Porque en realidad estarían las necesidades básicas de alimentación y de seguridad no provistas. Cuando esto no está no provisto, pues lo único que surge es una angustia muy, muy, muy profunda, que lo único que va a hacer es activar, precipitar una serie de patologías mentales si es que hubiera predisposición o generarlas, de hecho, ¿no? Entonces, de verdad que este tipo de emergencias sanitarias a nosotros nos cae bien porque nos quedamos en casa, vemos la televisión, estamos con internet en el día, tratamos de distraernos, etcétera. Pero de verdad que hay gente que la está pasando muy, muy mal. Y si bien algunas de estas estrategias que he brindado hoy día les ayudan, pues lo que yo no he abordado aquí ha sido qué hago yo si no me alcanza para dar de comer a mis hijos, ¿no? ¿Qué hago yo si ahora tengo una persona con, no sé, con parálisis en mi familia que no puede recibir sus terapias? En fin, hay una serie de características en toda la población boliviana, latinoamericana, en fin, en el mundo, que estas estrategias de regulación emocional lo que pueden hacer es un poquitito paliar las emociones negativas que vayan a sentir, pero de ninguna manera a ellos les va a brindar el bienestar fundamental, más básico y primordial que necesitan, que es la seguridad del alimento, la seguridad de tener un techo también, poder protegerse, ¿no? Así que yo pienso que en este caso es importantísimo desarrollar una serie de estrategias de tipo comunitario, ¿no? Desde la salud mental comunitaria, para, para poder llegar a este tipo de población, porque quedándonos en casita, lamentablemente nos quedamos muy, muy cortos. Y ahí como sociedad yo creo que en serio es un llamado de atención para todos nosotros, de que podemos volvernos más solidarios y necesitamos transformar las realidades sociales que no estamos viendo ahora, ¿no? Porque quedándonos en casa ya no vemos a la gente que mendiga, quedándonos en casa ya no vemos a la gente que no tiene techo y parece que esos problemas sociales se han esfumado y sin embargo están ahí en la calle desprotegidos. Lamentablemente no tengo una solución, pero lo único que se me ocurre es que desde el trabajo comunitario es importante generar estrategias. Gracias, querido Elías. Bueno, pues yo igual estaba pensando en algo que tú comentaste, ¿no? No exponernos o no sobreexponernos a la información, porque esto puede generar una suerte de angustia innecesaria, pero al final de cuentas es importante también estar informado. Y me pregunto qué pasa cuando, por ejemplo, nos actualizamos en las noticias y vemos que los titulares dicen cosas como gente acosada por el hambre sale a pedir alimentos en la zona de Pampa de la isla, donde hay un hospital para el coronavirus, ¿no? Y peor aún cuando de pronto leemos titulares que nos dicen que posiblemente estemos entrando al peor momento porque tenemos ya 264 casos confirmados, 18 fallecidos. Santa Cruz es el departamento más golpeado. Los casos han subido a 128 y hoy se registran 25 nuevos. Fallecen 3 personas en las últimas horas, con lo que la cifra en Santa Cruz va a alcanzar a 8, ¿no? Y pues la tasa de fatalidades del 6.8 está empezando a bajar porque los datos están empezando a ser más precisos en relación al diagnóstico, ¿no? Entonces creo que es evidente que una cosa es estar expuesto a un exceso de información, pero otra
también preocupante es encontrarnos con este panorama, ¿no? Que está empezando a reflejar la realidad. Lo digo esto porque de pronto acá en Sucre, pues después de ya 2 semanas casi de cuarentena y con solo un infectado o con una persona contagiada, pues uno dice, ah, la cosa está bien. Y empiezan a surgir voces que dicen, sería bueno pensar levantar la cuarentena y todo esto, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta que posiblemente el peor momento que nos está, que nos va a tocar vivir está recién por llegar y pues después de todo lo que estamos evidenciando, Bolivia no se va a abastecer con el sistema de salud y bueno, además la situación de precariedad de muchas familias hace que uno inevitablemente tenga que pensar en una situación que puede ser de alguna manera desastrosa, ¿no? Así es, Guaman, sí, te agradezco el comentario. De hecho, situaciones de catástrofe donde parece que se avecina esto, ¿no? Esto que estoy entendiendo en tu comentario, una situación donde nos vamos a encontrar cara a cara con lo incontrolable en apariencia, con lo inclusive inimaginable, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros que estamos aquí en esta reunión hemos atravesado antes una situación como esta? Entonces, pues lo único que vamos a esperar que se genere en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestras emociones, como quieran ustedes llamarle, va a ser angustia, desesperación. Muchas personas van a raíz de estas emociones y esta situación que van a ir experimentando, van a replantear muchos significados vitales, ¿no? Atribuir nuevos valores a circunstancias personales como familiares y pues de alguna u otra forma yo creo que podemos intentar transformar esta desesperación más bien en una oportunidad de conocernos mejor, ¿no? ¿Qué es lo que nos angustia? Qué es lo que dentro de toda esa angustia parece que nos da de todas maneras un poco de esperanza, que nos aporta un poco de tranquilidad. Me acuerdo mucho de los estoicos en este tipo de situaciones, ¿no? Porque estos estoicos filósofos lo que nos invitaban era a reflexionar acerca de lo que en realidad está en nuestras manos. Y aquello que está en nuestras manos, pues tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien. Y aquello que se escapa de nuestras manos, como vamos a ponerlo, la salud, el trabajo, la economía de Bolivia, de la situación de la salud mundial, como decía en la presentación, una sola persona no puede encargarse de todo eso. Y lamentablemente esta situación de angustia puede generar en algunas personas el deseo de hacer algo o todo lo contrario, la frustración por no poder hacer nada para transformar esta situación o para mejorarla. Entonces tenemos esos dos caminos, ¿no? Desde la desesperanza, darnos cuenta de que somos unos completos inútiles, fracasados, que no podemos contribuir en nada a esta situación y deprimirnos, generar síntomas ansiosos, luego tener trastorno de estrés postraumático, etcétera. O bien, desde la constatación de que en esta situación de magnitud incontrolable, podemos hacer muy poquito, una parte bien chiquitita. Empezar tal vez nosotros cuidándonos, cuidar de la familia y tomar atención del prójimo más cercano que tengamos y que esté más necesitado también. Si eso ya está en nuestras manos, si eso está en nuestro alcance de brindar algún tipo de ayuda, pues aunque suene trillado, ¿no? Poco a poco se contribuye. Es un granito de arena a todo lo que muchas personas con sentimientos y pensamientos similares están realizando. Y desde esa conciencia de que lo que estamos haciendo no va a cambiar la situación mundial, pero está mejorando el bienestar de otra persona, le está dando seguridad al prójimo, a mi vecino, a mi amigo, etcétera. Creo que es una buena forma de atravesar esta situación que, como tú has dicho, parece que se nos viene bien, bien dolorosa, ¿no?
es lo que es lo que te puedo comentar ahora. Bien, creo que Lisette tiene alguna pregunta. Por favor, Lisette. Sí, hola, buenas noches a todas y a todos. Em, Nada, quería arrastrar un poco esta idea que Elías acaba de dar en relación a lo de la salud mental comunitaria. Y en realidad me genera curiosidad saber cuál es tu percepción o cómo podríamos tejer sobre esa idea, porque algo que me parece importante es que todo el análisis que tú has hecho nos pareciera, ¿no? En todas las intervenciones después de la tuya, que nos devuelve a la necesidad de mirarnos hacia afuera, como, como en relación, ¿no? Con lo que sucede en las vivencias de otras personas diferentes. Se ha hablado de personas en condiciones económicas diferentes, precarias. También he leído algunos reportes sobre cómo están afrontando, por ejemplo, los pueblos indígenas en Bolivia, la situación, las demandas que ellas y ellos tienen hacia el Estado ahorita para ser incluidos en la estrategia, porque no han sido incluidos de ninguna manera, ¿no? Y bueno, a mí me da la impresión ahorita, por ejemplo, de que estamos en un país extraño, no, no sé, hemos salido, hemos terminado el año y hemos quedado así como a la deriva, diría yo, porque esta idea de solucionar lo político con las nuevas elecciones, a mí me parece una fantasía. Pero bueno, me parece importante también esto en el contexto, ¿no? En nuestro caso, en el caso boliviano, y igual han dicho que hay varias personas que están conectadas y que no están ahorita en Bolivia, porque creo que también sería rico pensar cómo llevamos estas estrategias que podemos manejar en lo individual, en lo interno, ¿no? Que, bueno, tú lo has dicho, están siempre en interdependencia con lo que está afuera, con la forma del relacionamiento, con cómo lleva el otro o la otra en tu casa su propia situación, pero más allá de esto, ¿no? Más allá de nuestra individualidad, creo que esta situación de cuarentena, de confinamiento, de encierro, como quiera llamarse, nos está mostrando que tenemos esta necesidad de confrontarnos en cómo vive el otro, cómo vive la otra su situación, ¿no? Y bueno, ahí esto que tú decías, ¿no? Que bueno, a mí ahora no me gusta mucho esto de separar mucho las cosas de psicología, pero debe ser porque tengo un interés de tratar de entender más cosas. Y no sé, Elías, cómo ves tú esto de la salud mental comunitaria? O sea, de pronto pareciera que la estrategia es esa, ¿no? Porque pareciera que aislarnos, encerrarnos, no lo digo como una cuestión de afronte de salud, ¿no? De quedarte en cuarentena porque es necesario para evitar los contagios, sino lo digo como ser indiferentes a lo que pasa en nuestras sociedades, ¿no? Pareciera que la respuesta va más hacia ahí, ¿no? Hacia ver cómo salimos de esto en conjunto, en comunidad, cómo nos relacionamos. Tú has dado varias formas de estrategia que se relacionan con eso, con hacer, con tener una orientación más positiva, hablando de lo metacognitivo, pero también has hablado de la acción, ¿no? Eh, si puedes servir, si puedes ayudar, si puedes interesarte por lo que le pasa a la otra, al otro. Entonces, este confronte a mí me parece algo rico para poder aprovecharlo en este momento. Eso. Gracias, Lisette. Mira, para serte sincero, yo de salud social comunitaria conozco muy poquito. Sin embargo, uno de los elementos que me queda claro en cuanto a las fortalezas que tiene encarar esta situación desde este enfoque es que es, ¿cómo decirlo? Eh, no diré, sí, puede ser multifactorial el término, ¿no? Es decir, que la salud no depende de un único factor que sea encerrarse,
o la salud no depende de un único factor que sea ponerse gel hidroalcohólico en las manos todo el tiempo, ¿no? Esas parecerían ser respuestas y soluciones como demasiado lineales a, a la dificultad de salud que estamos atravesando ahora. La riqueza de encararlo desde una visión más social comunitaria es que se consideran factores como los que tú has mencionado, ¿no? Hay factores socioeconómicos, factores territoriales, y voy mencionando esto mientras me acuerdo de todo lo que conversé en algunas oportunidades con Isaac Kukoc, que quizás después él podría complementar, tal vez con mayores precisiones, pero de hecho hay una serie de factores que son, digamos que identificables, y estos factores van a ir modulando la respuesta a las condiciones de salud que vayan a presentar las personas. Creo que una de las cosas más alarmantes en este momento es que al encerrarnos nosotros en casa y al dejar que, no sé, tal vez puede sonar un poquitito desafiante, pero al dejar que las autoridades electas o como fuera tomen todas las determinaciones, lo que hemos hecho es dejar una parte grande de la población sin protección, ¿no? Porque si bien hay algunas ayudas que se han ido diseñando, pues estas ayudas no llegan en definitiva a todos los que las necesitan en realidad, ¿no? Se identifican, no sé, grupos vulnerables desde las estadísticas que típicamente manejan los estados, pero de ninguna manera son las personas que de verdad necesitan un apoyo. Y más allá de que sea un apoyo circunstancial el que se dé, tiene que ser un apoyo sostenido, ¿no? Yo creo que de verdad tengo la esperanza de que esto sea una oportunidad para transformar la estructura social. No sé si estoy yendo demasiado lejos, pero de verdad, esperanza de que esto modifique la manera en que estamos comportándonos nosotros como sociedad. No quiero echarle la culpa solamente a un Estado, sino a nosotros como sociedad. ¿Qué es lo que estamos, o qué es lo que hemos creado, ¿no? Y sin más que decirte, porque no soy un experto en la salud social comunitaria, pues quizás le puedo pedir a Isaac, si está por ahí, si nos quiere adelantar un poquitito de las ideas que estoy seguro que nos va a detallar con mayor profundidad en los siguientes conversatorios. Bien, entonces vamos a darle la palabra a Isaac y después Dino también ha pedido la palabra y con eso, porfa, vamos a ir cerrando porque ya vamos a llegar para la hora y media de conversatorio. Isaac, por favor. Muy buenas noches a todas y a todos. Muy interesante el reto que plantea Lisette, porque nos hace dar cuenta que hay distintas esferas, como decía, ¿no, Elías, o formas en las cuales el ser humano se desenvuelve. Y creo que no es potestad única de la psicología social comunitaria o de la salud mental comunitaria el hallar formas de encontrar soluciones. En sí, creo que una solución, lo colectivo, al estrés ya es algo positivo, ¿no? El reunirnos, el hablar, es una circunstancia que nos permite expresar nuestras angustias, nuestras ansiedades, pero también escuchar las de los demás. Pero estas estrategias individuales son útiles, pero no es todo, ¿no? Hay aspectos colectivos más relacionados a la interacción, a la sociabilización, pero sobre todo al cuestionar las circunstancias de vida que tenemos. ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué creamos colectividad? Para solucionar problemas generalmente, ¿no? Para compartir, para satisfacer necesidades. Entonces, en ese sentido, creo que lo colectivo no está muerto por el aislamiento y que hay una serie de posibilidades y de formas de conectarnos, de comunicarnos. En la mayoría de los casos estará mediado por el Internet, pero como decía Pierre hace rato, hay poblaciones vulnerables que no tienen acceso a estos beneficios, a estas tecnologías, y se van a asociar, y se van a reunir.
Entonces ahí entra el papel importante de la educación, la autoeducación en los grupos, que de seguro ya se está dando. En el deber leía la otra vez cómo las comunidades indígenas del Oriente han puesto ellos mismos sus propias normas para las cuarentenas. Entonces lo colectivo es algo que surge. El problema es que nosotros, al ser seres que podemos tener esta posibilidad de aislarnos, estamos teniendo dificultades de encontrar de nuevo lo colectivo. Pero no es imposible. Por suerte hay que tener la voluntad, yo creo, de poder comunicarnos con otras personas, de ver que se puede ayudar inclusive desde estos medios. Hemos iniciado una campaña de apoyo a las guardas del cerro. Yo tengo el teléfono de unas cuantas guardas, hablo con ellas, me cuentan lo precario que es y yo hablo con un amigo que le puede llevar una cosa, otro amigo que puede llevar una cosa, otros dan plata. Entonces eso es comunitario, un poco más ampliado, es decir, no es solo lo geográfico, lo comunitario. Ahora sí estoy convencido de eso, antes tenía dudas de que se podía hacer comunidad virtual, pero creo que también es una salida y un reto que tenemos de aquí en adelante, ¿no? ¿Por qué digo que es un reto? Porque generalmente las estrategias de salud mental comunitaria son en grupos, son trabajos grupales, son intervenciones con las comunidades, ¿no? Entonces ahora nos enfrentamos con una nueva situación y también vamos a entender que la gente va a empezar a agruparse porque no puede vivir sin comida. Entonces, ante esas situaciones, las instituciones, las ONGs, el Estado debería prever, debería ayudar, debería colaborar, pero estoy seguro que las mismas comunidades también van a desarrollar estrategias. Eso es lo que podría comentar. Excelente. Para ir cerrando, le pasamos la palabra a Dino, por favor. Bueno, gracias. ¿Me escuchan? Me imagino que sí. Primero que nada, un saludo a Elías. Me encantó tu presentación. Y bueno, también un poco apoyando la idea de Isaac y sobre todo entendiendo que este momento saca a relucir muchas facetas del ser humano. Y yo me pongo a pensar sobre todo en esta etapa de aislamiento donde hay tal vez una búsqueda más interna de qué es lo que queremos y qué es lo que podemos desde una visión más individual. Si bien el trabajo comunitario tiene que ser algo que lo planteemos, justamente yo estoy dando clases en línea de psicología preventiva y planteamos 3 ideas que podría surgir tal vez como algo que podríamos hacerlo desde una mirada individual, pero en colaboración grupal. Primero, establecer que no solamente es ayuda psicológica en crisis. ¿Qué quiero decir? Si bien nosotros somos agentes de trabajar ese apoyo, como tal vez Elías nos ha mostrado un catálogo de qué cosas debemos hacer y tal vez qué cosas no. Primero que nada, lo que tendríamos que hacer es sobre todo informar a los que tengamos en cercanía a través de las redes o en su caso familiares, de una reiteración de cuáles son las actividades que sí debemos hacer, desde lavarnos las manos hasta el contacto que tiene que ser controlado. No olvidemos, y tal vez muchos de los que están aquí presentes recordarán que en Bolivia en los años 90, tal vez éramos niños en su mayoría y algunos no estaban, hubo una epidemia de cólera que afectó a la población sudamericana en general, donde hubo mucha gente que falleció. Pero en Bolivia ha quedado algo muy importante de esa etapa, que es que hemos aprendido a lavarnos las manos como una forma permanente. Y esto es algo que creo que también nosotros tenemos que sacar a relucir como experiencia, que lo que quede ahora en esta cuarentena, que puede durar mucho tiempo o ya podemos salir de ella, tendría que ser una experiencia que nos va a quedar por toda la vida. El segundo punto sí es ya trabajar lo que son los primeros auxilios comunitarios, trabajar tal vez de este lugar donde nos encontramos, haciendo este tipo de charlas o manifestándonos a través de otras plataformas, que creo que nosotros podemos ser agentes principales. Y el tercero, que es trabajar ya los otros problemas que se presentan en este encierro. En nuestro país, tal vez en otros países también se presenta la violencia intrafamiliar o desde cualquier tipo de acción ilícita que puede presentarse en las mismas. Yo he querido sobre todo hacer conocer esto porque creo que todo puede ser importante y más aún en este momento de encierro.
Para despedirme, quisiera tal vez decir algo que he leído, que lo dice Cortázar, pero que se adecua para lo que estamos pasando y bueno, pongámonos a pensar esto, ¿no? Él decía, siempre quejándonos de todo y a la vez fingiendo no dar importancia a nada. Vives de esperanza y no sabes lo que esperas. No sé cuánto realmente muchos estamos en esta situación de no saber qué queremos y hasta vivir de esperanzas que van a ser un martirio si no le ponemos tal vez claridad a las cosas. Muchas gracias por este espacio que me han brindado y sobre todo un saludo para todos, que es bueno verlos y escucharlos. Nada más. Bien, querido Elías, querida Yani, a todos y todas, pues muchísimas gracias por su participación y sus aportes. El siguiente conversatorio va a ser el día viernes y va a estar a cargo justamente de Isaac. Isaac nos va a hablar de, déjenme un segundito, la determinación social de las pandemias. Así que el viernes a las 8 nos vamos a volver a ver y yo agradecer a todos y a todas los que han participado y pues Elías, Janina, les doy la palabra para que hagan el cierre y la despedida. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Guaman, gracias, Isaac, gracias, Pierre, por haber hecho posible este espacio y gracias a todos ustedes, amigos que se han unido para escucharnos. De verdad ha sido un gusto y espero que todo esto pueda contribuir al bienestar desde este enfoque individual, pero con esta apertura hacia lo social, ¿no? Que creo que es lo que ha quedado claro que tenemos que trabajar. Así que yo muy agradecido a todos. Hasta una próxima. Bueno, muchísimas gracias a cada uno y hasta el próximo encuentro entonces. Bueno, gracias. Ya vamos a compartir el arte del evento del viernes y pues les vamos a pedir también que lo compartan con quienes consideren que puedan estar interesados en estas discusiones. Hasta el día viernes y ya nos pondremos de acuerdo para más adelante. Buenas noches.